Vamos a abrir por aquí como siempre el chat. Shabbat Shalom. Vamos a ver si nos estamos escuchando. Permítame que voy a agregar por aquí una captura de audio alternativa. Sí, que sea mejor esta. Vamos a ver. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, Jabrim. ¿Pueden confirmarme, por favor, si se escucha todo en orden? Voy a ir saludando en el orden de abajo hacia arriba. Rebeca Morales, Ana Mendoza, Ávila Ima. Se escucha bien, dice Alicia, muy bien. Baruch Hashem, me alegro mucho. Milma, Elsa, Gerardo, Mario, Victoria, Daniel, Alejandra, Rianzares, Carlos, Aurora, Rebeca, de nuevo Nancy, Joseph, Salvador, Silvana. Bueno, hay bastantes por aquí, ¿eh? Saludos a todos. Bueno, aquí estamos, Javerín. Vamos hoy a continuar con nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Hoy vamos a tener un momento muy especial porque vamos a poder rebobinar y aportarle otra lista más a esa argumentación que hemos estado construyendo durante muchos tiempos, voy a decir años, días, pero mejor tiempo, y que hoy pues casualmente, y creo que no es casualidad más bien, pues se nos cruza con este estudio. Después de haber visto en el capítulo anterior, sobre todo en la parte final, esa aclaración sobre lo que era la sombra, lo que era el cuerpo, cómo el contexto inmediato más bien estaba diciendo que los nuevos creyentes no fuesen discriminados, sobre todo por los judaizantes, pero que también había que incluir a todos aquellos gnósticos, aquellos que se inventaban su propia religión, aquellos que creían que podían alcanzar dones espirituales por su propia cuenta, independientemente, sin sujetarse a la cabeza que es Mashiach. Acuérdense que si pudiéramos resumir el capítulo 2, estaríamos hablando básicamente de la idea de solo sujetos a Mashiach es que somos cuerpo. No podemos concebirnos ni asumirnos como parte del cuerpo si no estamos unidos a la cabeza, sujetos a la cabeza. Es fundamental, es básico eso, ¿no? Entonces, casualmente, viene aquí en el capítulo 3, el versículo 1 empieza diciendo, si entonces ustedes sinergértete, en griego dice sinergértete. Esta palabra sinergértete significa levantarse juntamente con, ¿ok? Si entonces ustedes se han levantado juntamente con Mashiach. Fíjense qué interesante porque la palabra de resurrección, por ejemplo, la palabra de resurrección, en hebreo tiene la idea de levantamiento. De hecho, se dice Tkumat Hametim. Hay otra expresión que dice Tahiyat Hametim, pero se utiliza también Tkumat Hametim. Y entonces aquí es muy curioso porque se utiliza este verbo en griego que tiene que ver con levantarse, porque efectivamente Mashiach se levantó de entre los muertos. Y ya nos introduce una idea muy interesante, porque ya nosotros hemos sido levantados a Mashiach, inclusive. Porque aquí dice levantado juntamente con, y de hecho lo pone como conectado a Mashiach directamente. Entonces la forma como está escrito en griego es un enlace muy fuerte que no deja espacios ni dudas a que solo a través de Mashiach, solo con Mashiach es que podemos levantarnos. Y acuérdense que la escritura ya nos ha dado un principio fundamental, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, o sea, que todavía no existen, no son palpables, pero ya para Él lo son. Nosotros estamos aquí en este mundo todavía, ni siquiera hemos muerto y ojalá que no experimentásemos la muerte, como ya decía el apóstol Pablo, ¿no? Quisiera ya ser revestido de aquella nuestra morada celestial. En todo caso está diciendo algo pensando en el largo plazo. Si ustedes entonces se han levantado juntamente con Mashiach, entonces busquen las cosas de arriba.
busquen las cosas de arriba. Este verbo, efectivamente, cuando dice buscar, es que estamos hablando de la idea de escudriñar, la idea de concentrarnos. Cuando tú estás buscando algo es porque básicamente te has acordado y lo necesitas y lo vas a utilizar. Si no, no buscas nada. ¿Sabes? El objeto puede estar por allí, pero si no te pasa por la memoria, si no es urgente, si no lo necesitas, pues no lo buscas. Entonces es muy curioso porque aquí está diciendo busquen las cosas de arriba. Eso ya nos está marcando a continuación eh, que definitivamente nuestro interés, nuestra necesidad no tiene que estar anclada a las cosas de la tierra, que ya lo dirá a continuación. Parece una cosa sencilla, pero es que no viene mal recordarlo, porque los afanes de este mundo continuamente nos están haciendo voltear la mirada, como ya lo decía la escritura, no te apartarás a derecha ni izquierda. Eh, Básicamente te tienes que mantener enfocado en Hashem, en su palabra, en lo que Él te está enseñando. Porque hoy en día a veces vemos noticias, vemos cosas, imágenes, vídeos, etcétera, y no deja a veces de influenciarnos. Sea lo que sea, cualquier cosa, una auténtica necesidad o una auténtica distracción, siempre estamos constantemente bombardeados. Por eso es muy importante desarrollar el hábito de llegar a la escritura, de acercarnos en tefilá, como lo decía también la vez pasada, porque la tefilá es ese medio espacio-tiempo en el que Hashem te está mostrando cosas, más que darte la solución mágica, como algunos han dicho, es más bien en que tú te vuelves diligente, partícipe, y Hashem te va mostrando cosas grandes y secretas que no conocías. Y es ahí donde va a venir la salida, de esa manera, ¿no? Entonces busquen las cosas de arriba. Nosotros no estamos buscando ni riquezas ni honras de este mundo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de riqueza y honra, no? Obviamente no se refiere a las de este mundo. Que tenemos que trabajar, sí, porque el apóstol Pablo decía hay que trabajar, ganarnos el sustento con honradez para tener que compartir con los que padecen ya, pero eso no se nos va a ir la vida en eso, soñando con carros de lujo y casas de lujo y que la vida se nos vaya allí trabajando 15, 18 horas diarias solo porque tengo el afán de conseguir supuestamente un mejor nivel de vida, etcétera. Fíjense que Hashem va proveyendo las cosas que realmente necesitamos, porque a veces se nos puede ir la vida buscando y persiguiendo estas cuestiones y luego una vez las consigues te das cuenta que es que además tienes que seguir esclavizado para sostenerlas. Entonces Hashem va dando, acomodando las piezas poco a poco, sin afán, pero nosotros estamos buscando, como bien lo dijo Mashiach, el reino de Dios y su justicia, y ya las demás cosas vienen por añadidura. Eso, de verdad que he leído lo que he leído hasta ahora en esta carta, me estoy dando cuenta que Pablo está enfatizando tremendamente en la necesidad de mirar hacia adentro, en la necesidad de aprovechar esta conciencia que se nos ha dado ahora, la capacidad de vernos hacia adentro y aprovechar y sacar al máximo todo lo malo, todas las vigas que tenemos en el ojo, todas estas oscuridades, todas estas cosas. El tiempo que tenemos ahora lo tenemos que aprovechar en eso. Lo otro, sí, somos diligentes. Yo soy muy diligente en lo que requiera diligencia. No soy para nada perezoso. Trabajo, hago las cosas que tengo que hacer, mi proceso de adaptación aquí a todas las cosas la he hecho, pero no se me va la vida en eso. O sea, no es lo que me tiene todo el día pensando y toda mi vida allí conectada día a día con eso, sino la escritura. El, las cosas que Hashem me inquieta, ¿no? Me pone en el corazón, me dedico a estudiar, etcétera, y eso es lo que voy haciendo día a día y trabajando en mí. Y eso les puedo decir que inclusive con mi esposa he podido crecer muchísimo, porque a través de ella he podido ver cosas que no veía de mí, que antes de pronto no es lo mismo estar con los amigos que estar con tu esposa, por ejemplo. Y esto se los digo también para todos los que están casados, que tienen la oportunidad única de ver cosas que nadie más de pronto te diría, ¿sabes? Como lo puede ser tu pareja. Y eso es muy importante. Entonces Pablo está instando a los creyentes, a todos, a que si ahora hemos entrado en una comunión con Mashiach, Él nos está dando una grandísima oportunidad
de poder crecer a su altura. Nos está dando herramientas, nos está dando todos los espacios, las convocaciones, todos los moadim, el momento de la oración delante de Él, el momento del estudio. Es un privilegio que a veces no dimensionamos. Es un privilegio porque basta a veces darte cuenta cómo piensa una persona incrédula, cómo lleva su vida, en qué se fija y ves una enorme diferencia, ves un enorme abismo y te miras allí y dices, es que así estaba yo el otro día. Es impresionante, ¿sabes? Es impresionante porque dices, así estaría yo. Y eso es lo que dice Pablo aquí en este capítulo. Esto eran algunos de ustedes, esto hacían algunos de ustedes. Impresionante, ¿no? Entonces, ahora estamos levantados con él. Criado no sería la palabra, ¿vale? Pareciera que pudiera insinuarlo, pero aquí este levantar tiene que ver con haber resucitado. O sea, esta palabra tiene que ver con resucitado, con cuando te levantas, te incorporas, como cuando dijo, por ejemplo, Tayeta Kumi, ¿sabes? Niña, levántate. Es ese levantar, no tanto el del criar o lo que sea, ¿no? O sea que, como estoy diciendo ahora, es una gran oportunidad que nos ha dado, un gran privilegio, porque todas las demás personas siguen acostadas, siguen en su letargo. ¿Se acuerdan que eso también lo estudiamos allí en Tesalonicenses? Y entonces dice, busquen las cosas de arriba, allí donde está Mashiach. ¿Dónde está Mashiach? Dice, en la diestra de Dios sentado. Aquí es donde me voy a detener. Fíjense porque en griego tenemos la expresión en dexia tutseu. ¿Ok? Por eso les compartí hace poco, tanto en YouTube como en Facebook, una fotografía sobre el estudio, ¿no? Las fuentes y todo esto. Entonces vamos a hacer un análisis profundo de esta frase, que voy a escribir aquí la pronunciación, en dexia tu theu, perdón, tu theu. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis. Primero que todo, la palabra joteos, voy a escribir la pronunciación mejor, joteos, sí se utilizó, sí se utilizó, sí se utilizó para el nombre o atributo, ya saben, nombre aquí digo atributo, Yud He Vav He. ¿Dónde podemos verificarlo? Efectivamente lo podemos verificar. Fíjense ustedes, estuve revisando solo el libro de Génesis y entre el capítulo 4 hasta el capítulo 25 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 instancias. Una cita, algunas citas por decirles algo que se pueden verificar. Génesis 4.1, el 4.4, podemos también aportar aquí el 4.9, el 4.16, el 6.6, el 6.7, el 8.20, por ejemplo, el 12.17 y así sucesivamente. Repito, solo en Génesis, en todos estos versículos, se utilizó joteos, la misma palabra que sale aquí, para el atributo Yud He Vav He. Está claro eso, ¿no? Es decir, ¿por qué lo digo? Porque, claro, esto se ha traducido como Dios y es lo que he estado insistiendo todo el tiempo. Si tú lees en la diestra de Dios, claro, es inevitable pensar Dios en castellano como el más grande, el Dios Padre, que es lo que la mayoría piensa, ¿ok? Pero cuando descubrimos, además, lo segundo, nunca se usó la expresión, nunca se usó la expresión Yemin Elohim ni Yemin Ha-Elohim, tampoco, en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea. En cambio,
sí figura Yemin Hashem. ¿Ok? Ahí está. Sí figura Yemin Hashem. ¿Qué quiero decir? Que aunque en griego tengamos endexia tu Theu, no se debe traducir a la diestra de Dios, como concepto del ser divino, sino que se tiene que entender que Teos se utilizó para Hashem, que hemos dicho que es Hashem, el atributo del juicio. Vamos a colocarlo aquí, juicio. Y nunca se usó en la Biblia hebrea la expresión Yemin Elohim, como para que alguien diga la diestra de Dios, o Yemin Ha Elohim, tampoco. Siempre se usó Yemin Hashem. ¿Dónde podemos verlo? Pues fíjense ustedes, tenemos Éxodo 15:16, la diestra de Hashem está extendida, sale en Éxodo. Luego tenemos en Habacuc 2:16, también lo tenemos en Salmo 118, versículos 15 y 16. En estos textos, por ejemplo, siempre te vas a dar cuenta que Yemin Hashem, entiéndase, la diestra de Hashem, se está refiriendo siempre a juicio. Siempre a juicio. ¿Ok? Dice, y Joteo se usó para la traducción de otra palabra o solo se usó para Hashem. Sí, también se utilizó para otras palabras. Es que esto es lo delicado y el hilo fino. Está muy buena la pregunta que ha hecho la Javera Milma. Porque sí, Teo se utilizó para al menos 18 conceptos. Esa fotografía se las voy a compartir luego de la concordancia Hatch-Redpath, ¿ok? Y van a poder darse cuenta cuántas palabras sustituye o se utilizó la palabra teos o teos para las palabras hebreas. Se utilizó, por ejemplo, para él, para Adonai, para Eloah, para Elohim, para Shaddai, para un montón de palabras o de títulos divinos. Entonces, claro, esto es el desafío, porque te das cuenta que los autores del Evangelio, que ese sería el tercer punto, los autores del Evangelio, apelaron, apelaron a un contexto evidente para discernir el uso de los vocablos griegos. Porque, por ejemplo, fíjense ustedes que esto puede ser complejo para algunos. Ustedes me habrán escuchado, y lo he escrito en varias ocasiones, que la palabra Kyrios se utilizó habitualmente para referirse a Yud-He-Vav-He. ¿Ok? Pero eso no quita, o no quitó, que en la Septuaginta se usase Joteos para referirse a Hashem. Puede ser un lío, ¿no? Claro, sí, vamos a aceptar que puede ser un poco lioso. La pregunta que cualquiera, como ha dicho Milma ahora, ¿y yo cómo sé entonces cuándo equivale a uno y cuándo equivale al otro? Es esto, el contexto. ¿Por qué? Porque te das cuenta aquí, por ejemplo, que Pablo en Colosenses 3.1 está citando o parafraseando el Salmo 110. Entonces vamos a colocar aquí contexto evidente, Salmo 110. Y cuando tú lees el Salmo 110 que dice, Neum Hashem, ahí sale Hashem, la Adoní, ¿ok? La Adoní. Aquí sale Hashem, en griego sale Kyrios. Fíjate tú, qué curioso, ¿no? Sin embargo, cuando estamos leyendo la paráfrasis en Colosenses, Pablo utilizó Dexia Tutheu. ¿Por qué? Porque Teos también se utiliza para Hashem. ¿Qué le vamos a hacer? Es precisamente, pareciera desafiante, ¿no? Porque entonces esto lo que nos debe llevar a concluir es que tienes que estar muy apercibido del contexto. Esto es lo que algunos, a mí indirectamente a veces lo veo, ¿no? No digo que sea para mí, ¿vale? No voy a tomar personal.
Pero algunos se piensan que yo las cosas me las invento, que las acomodo a mi conveniencia. Y dice, no, no, es que no se acomoda a la conveniencia. Les estoy demostrando que Joteos se utilizó para reemplazar Hashem y que Hashem sigue siendo atributo de justicia, pero que también se usó la palabra Kyrios cuando se quería indicar como un nombre propio general, no refiriéndose, por ejemplo, necesariamente al atributo del juicio. Entonces, en este caso, ya lo dice Pedro Pablo, ¿no? La concordancia te manda al Salmo 110, es que es evidente. Entonces, cuando tú lees el Salmo 110, lo que mucha gente se imagina es que está el Dios Padre Hashem, el Dios grande, porque así lo muestran últimamente, el Padre, el más grande, y parece que Yehoshua es como un junior pequeñito, que está ahí un mandadero, un siervo y nada más, un mensajero o algo por el estilo. Pero lo que hay que entender definitivamente, y espero que esta explicación sea clarificante si hasta ahora no ha sido claro lo que he dicho, es que en el Salmo 110 está hablando el tribunal de justicia del cielo. Hashem. Grábense eso. Cuando he dicho esto, juicio, entiéndanse que es el tribunal de justicia. Tribunal de justicia del cielo. ¿Ok? A esto nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué significa cuando el Salmo dice Shev limini? Siéntate de mi diestra. Si tú lees las expresiones que salen en Éxodo, en Habacuc y en Salmo 118, todas te están diciendo que la diestra de Hashem está haciendo prodigios, que la diestra de Hashem está trayendo juicio. Por ejemplo, si leemos en el caso de Éxodo 15, leemos Yemincha Hashem nedari bakoach, Yemincha Hashem tiratz oyev. Tu diestra, oh Hashem, es sublime o es poderosa en potencia. Tu diestra, Hashem, despedazará al enemigo. Impresionante, ¿no? Luego cuando vamos a la Habacuc 2.16, leemos Sabata kalom mikabot shte gamada vehearel tisov aleja kos yemin Hashem beki kalon al kebodeja. Dice, tú te has saciado de todo lo que es deshonra en vez de gloria, bebe también tú y este incircunciso, que se volverá sobre ti la copa de la diestra de Hashem y el kikalón, que sería como la humillación, sobre tu gloria. Y luego dice el Salmo 118:15, en hebreo el 15, ¿no? La voz de regocijo y de salvación está en la tienda de los tzadikim. La diestra de Hashem es hacedora de Hayel, o sea, de milicia, de fuerza militar. Y el versículo siguiente dice, Yemin Hashem romemá, la diestra de Hashem está elevada. Yemin Hashem osahayil, la diestra de Hashem es hacedora de milicia, de fuerza militar. ¿Ok? Entonces, en estos tres versos, estos tres libros donde aparece la expresión la diestra de Hashem, estamos viendo definitivamente juicio. Definitivamente, no hay duda. La diestra de Hashem es la que destruye a los enemigos en el Éxodo, la diestra de Hashem es la que derrama la copa, en la que se humilla a los adversarios, y la diestra de Hashem es la que hace maravillas. Entonces, el Tribunal de Justicia del cielo lo que está diciendo aquí es que todo el poder del juicio ha sido dado, concedido y reconocido una vez más a Dios. Ojo con esto, porque esto tiene que ver directamente cuando dice que Él se despojó de su gloria. Y una de las glorias que tiene Hashem, de las más grandes, es el poder para juzgar. Por eso es que en el Evangelio dice, todo el juicio ha sido dado al Hijo. Claro, evidentemente. Y ahora cuando traspasa los cielos y llega ante el tribunal de justicia, ante Hashem, Yud He Vav He, el tribunal de justicia le dice, siéntate para mi diestra. Es decir, tú tienes ahora todas las credenciales, te las concedemos, te las reconocemos para juzgar. Y también quiero hacer otro pequeño comentario de paréntesis. Esto puede ser que a muchas personas les suene extraño,
porque como lo decía yo en otro contexto, puede ser que la idea que tenemos de Dios todavía, digo tenemos o las personas tienen, es como que Dios está detrás de un tablero con todos los monitores y Él es el que controla todos los botones. ¿Me explico? Y Él es el que está vigilándolo todo y lo hace todo y no suelta nada. Pero ya he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo que Hashem ha delegado autoridades. Por eso en el cielo hay tronos, potestades, autoridades. Todo eso está establecido. Y por lo tanto, en este caso, estas potestades tienen la responsabilidad de ser veedores, guardianes de lo que se les ha entregado. Bastante similar, por ejemplo, a como Pablo le dijo a los Gálatas, ni siquiera si yo vengo con otro evangelio, ni a mí me recibáis. Pues eso mismo le ha dicho Dios a todos sus ángeles cuando se despojó de su gloria. Si yo vengo aquí con otros criterios, con otros méritos, con otro tipo de argumento, ni a mí me reciban. ¿Eso no es maravilloso? Pues claro que es maravilloso. Eso sí, nos desafía la concepción convencional que podemos tener de Dios. Porque parece que Dios siempre lo estamos viendo como un espectro que llena todo el universo, toda esa energía que no se mueve, que está escondida y que nunca nadie lo ha visto. Pero acuérdense, esa es una concepción que viene mayormente del judaísmo talmúdico y que antes no se tenía así. Antes no era percibido así. Entonces, Hashem no está escondido allá en un lugar que no podamos acceder nunca y que nunca lo vamos a ver. Al contrario, Él se ha manifestado, ha sido visto hasta de sus propios ángeles en su proceso de disminución cuando venía aquí. Y una vez que ha subido, se ha presentado ante sus propios mensajeros, sus propios ministros, sus propios jueces en el cielo, y se ha sometido a su propia palabra. Eso es lo que he dicho todo el tiempo. Entonces la gente a veces lo que hace es como satirizar y burlarse. Entonces se oraba a sí mismo y dice, no, 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 eso es infantil. ¿Cómo se va a orar a sí mismo? La gente que se piensa a veces, ¿no? Como que nosotros no razonamos. Eso es lo que suena a veces un poco burlesco, ¿sabes? Pero ya ni atención les presto, porque creo que ni siquiera se han tomado el tiempo de escuchar una enseñanza completa. Solamente se quedan con un pedacito y sacan conclusiones. Pero lo que estamos viendo hoy es absolutamente claro, es conciso, es preciso y sencillo. El Tribunal de Justicia le ha dicho a Yehoshua, quien es Dios, Señor y Dios, ya te puedes sentar en el oficio de mi diestra. Porque ahora, ojo, porque ahora yo, dice el Salmo, voy a sujetar a todos tus enemigos debajo de tus pies. ¿Eso qué significa? Que todo el juicio que se había de ejecutar de acuerdo a la promesa no se iba a detener. No hay nada que detenga el juicio de Hasatán y de todas sus huestes. No hay nada que pueda detener ahora toda la reivindicación y toda la redignificación de los herederos de Dios. Acuérdese que esto quedó sentenciado en Génesis capítulo 3. Si tú le pisas el talón, él te aplastará la cabeza. Pisó el talón, se le va a aplastar la cabeza. Por eso que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Hasatán. Claro, evidentemente eso no tiene plazo. Entonces, este protocolo del Tribunal de Justicia, Hashem, está activado ya. Pero Yehoshua es el que está sentado en la diestra de Hashem. Eso es lo que dice el Salmo. Entonces, mientras la gente siga pensando que en el Salmo 110 dice, es que el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra como si fuera al lado, ojo, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies, pues la gente va a seguir viendo dos personas. Pero, ojo, hasta ni siquiera, me voy a atrever a decir, es que ni siquiera sería problemático si no fuera porque el resultado ustedes lo están viendo ya y es que se está disminuyendo constantemente a Yehoshua de su deidad y de su grandeza y de su adoración y de la prevalencia de su palabra por encima de cualquier otra cosa.
Entonces tú dices, mira, si el resultado de esta dicotomía padre-hijo te va a llevar siempre a que Yehoshua es el que paga el precio y lo vas a reducir, pues entonces olvídate de eso, porque lo estás entendiendo mal y te va a llevar a un camino muy peligroso. Porque cuando tú comienzas a disminuir a Yehoshua de su grandeza y de su gloria, ya lo que te va a quedar es que te lo reemplacen por cualquier otra cosa. Luego terminarán algunos diciendo que es un ángel. Acuérdense que eso lo han dicho tanto adventistas como algunos testigos de Jehová, que es un ángel, que es el gran mensajero. Y eso es peligrosísimo, porque no terminan de tener claro entonces que Hashem no es una creación. Yehoshua no es una creación. No lo es, no es un descendiente tampoco, no es una parte de Dios que se salió, no, porque han querido dar muchísimas explicaciones. He escuchado a algunos decir, no es que la mano se fue, que es que el dedo, que es un mensajero, que es el mensajero real. No, nada de esas historias. Es Dios y lo seguiré sosteniendo todo el tiempo. Y entonces, por eso les digo que Pablo está siendo muy enfático aquí. Está trayendo a colación el Salmo 110 y ha dejado aquí una cascarita, vamos a decirlo así, para que estudiemos. Porque tienes dos opciones. Si aquí dice se sentó a la diestra de Dios o donde está sentado a la diestra de Dios, entonces tiene dos dioses en el cielo. Porque hay alguien tan poderoso y tan grande que se ha sentado en la silla de Dios. ¿O es que vas a decir que hay dos sillas en el cielo, por ejemplo? Porque eso ya sí que es más complicado. Entonces es bastante irónico que muchos que hoy parece que son muy judaicos optan por aceptar una idea de la dicotomía en el cielo. Pero ojo, yo voy más allá. Estos que aceptan esa dicotomía es porque terminan degradando a Yehoshua. Que digan que es divino, eso no es relevante. Porque alguna vez, hace muchísimos años, escuché a decir a alguien, sí, es que todos tenemos algo divino entre nosotros. O sea que decir que es divino no es suficiente. Decir que es divino, oye, los ángeles tienen cosas celestiales. Defíneme qué es divino primero. Porque acuérdense, la Elahut, la divinidad o la deidad, se caracteriza por ser el único creador y el único eterno. Si alguien no es estas dos cosas, entonces no es Dios. Entonces, ¿de qué sirve decir que es divino? Que salió de Dios. Bueno, pero ¿salió de Dios cómo? Porque no es una creación. Ojo, no es una creación. No, que es una emanación. Ya, muy bien.